Muy buenas noches, segunda parte de este programa que quiero confesarles a ustedes, nuestro querido televidente, que comenzó como tema para un programa, era el río Paraná. Pero cuando empezamos, ya me advirtió el doctor Dardo Ramírez Bracci, vas a ver que el río Paraná tiene muchas cosas para contar. Efectivamente fue así. Cuando concluimos la grabación del primer programa, decidimos que tiene que haber una segunda parte del río Paraná por este montón de historias y anécdotas que tiene el río, que ha estado presente siempre y fue el artífice de la fundación de la ciudad de Corrientes y de todas las otras ciudades donde nos ven, en Santa Fe, en Paraná, en Resistencia Chaco, en Posadas. Así que es un tema protagonista en la historia de nuestras ciudades. Recordamos a todos los televidentes que nos ven a través de la señal local de Gigaret o por YouTube, que estamos sorteando los libros, gentileza de Moglia Ediciones, nuestro querido amigo Leo Moglia, y usted puede concursar enviando un mail a nuestro correo electrónico haciendohistorias@hotmail.com, salutaciones, sugerencia de tema, cualquiera de nosotros tres, abrimos el correo y les vamos a contestar, por supuesto, y está concursando por estos libros. Arranco con los saludos, hoy arranco por mi derecha, está el doctor, como siempre, nuestro amigo Dardo Ramírez Bracci. Dardo, ¿cómo estamos? Hola Rafael, buenas noches, un gusto. Igualmente, y a mi izquierda el doctor Enrique Eduardo Quito Galeana. Quito, ¿cómo estamos? Buenas noches Rafael, muy bien. Bueno, arrancamos entonces segunda parte del río Paraná, este tema apasionante que nos introduce Quito Galeana. A ver, Dardo hizo picar la pelota, Sí, con la batalla de Costa Brava. sí. Recordemos, los correntinos especialmente, que estábamos peleando con Rosas, que sí, bien es cierto, nos le dimos bandera de corso a Garibaldi, pero Garibaldi estaba muy vinculado a Corrientes. Como he dicho, Garibaldi tuvo muchos amores en Corrientes y hay muchos garibaldinos. Así que muchos, algunos formaban parte de la familia a la cual pertenecían las damas, que Garibaldi era un hombre muy encantador, y siguieron la casta de la madre porque se aplicaba el código rural: la vaca es mía, el ternero es mío. Bueno, esto dentro de la historia forma parte de la estructura que también tenemos que rescatar y que es registro. A esa Costa Brava yo le voy a recordar que la Confederación Argentina, cuando construye el Estado Nacional Argentino con la Constitución de 1853, dictada el 1 de mayo de 1853, promulgada el 25 de mayo de 1853 y jurada solemnemente en todos los pueblos del país el 9 de julio de 1853, recibe como respuesta, como corresponde, el 11 de septiembre de 1852 se separa Buenos Aires y la Confederación. Se produce la secesión de Buenos Aires. Buenos Aires dice: nosotros no somos parte de esa confederación. A pesar de haber sido derrotados en la batalla de Cepeda, la segunda, y de haber firmado los pactos de familia, que después van a firmar en la batalla de Cepeda, y después va a firmar los pactos de familia. Se separa y le declara la guerra a la Confederación, creando el Estado Soberano de Buenos Aires. El Estado Soberano de Buenos Aires va a subsistir como Estado rebelde, Estado punzó, hasta 1859, hasta la segunda Cepeda, y allí se va a reincorporar con la condición de revisar la Constitución, aprobarla por la legislatura porteña, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el vínculo con el río Paraná? La flota de la Confederación Argentina estaba al mando de un inglés, el capitán Cook. O sea, toda una flota armada de la Confederación, pertrechada, que tenía superioridad total sobre las tropas, sobre la flota locales, dominaba el río, tenía bloqueada a Buenos Aires prácticamente. ¿Qué hacen los porteños? Lo de siempre. Le llaman a Cook y le dicen: mire, acá tiene los baúles de oro que no le puede pagar la Confederación. La Confederación tenía una crisis económica tremenda.
La Confederación tuvo que firmar los derechos diferenciales y buscar la manera de poder sobrevivir. Compra la flota confederada, con todo. O sea que toda la flota confederada pasa a manos de la provincia de Buenos Aires. Eso provoca un disloque en el comercio y en el dominio de los ríos, en la guerra contra Confederación Buenos Aires, y lógicamente se van a firmar pactos de amistad, después de libre comercio, que Buenos Aires siguió dominando y la Confederación siguió sumida en la tremenda pobreza. Bueno, volvamos al río Paraná, a los recuerdos. Mucha gente que nos está mirando tiene que recordar, el río Paraná es el campo de la natación. El campo de la natación. En muchas épocas la gente nadaba, había clubes de natación, había clubes de pescadores. ¿Quién nos recuerda el Vigo Amboy acá en Corrientes? Sí, señor. ¿Quién nos recuerda los clubes de pescadores de Santa Fe, de Paraná? El Yacaré. El Yacaré. ¿Quién nos recuerda en la esquina los clubes de pescadores? Pero veamos. El otro puerto también que tiene Corrientes, porque nosotros hablamos. Sí, el Puerto Italia. El Puerto Italia. El Puerto Italia es un puerto que yo me acuerdo cuando era chico, sí, que mi papá me llevaba para ver, por ejemplo, el desembarco de las canoas, sí, todo lo que la pesca, y ahí al lado nomás ya se vendía, sí, el pescado fresco, digamos. No solamente eso, sino también recordarás allí en el Puerto Italia estaban las areneras. Sí, señor, que continúan las areneras, y a su vez el Puerto Italia recibía buques de vela. Sí. Ya cuando en plena época del vapor y de la máquina, digamos, de los motores a explosión. Y venían las famosas bananitas, las criollitas. Las famosas bananitas. Me acuerdo. O sea, era la sandía, los productos que venían de toda la costa del Paraná. Llegaban ahí. Correntino o del Paraguay. Vale decir, ese era el lugar de mercadeo, digamos, un mercado totalmente del Puerto Italia, que una bajada detrás de lo que hoy, para que se ubiquen los televidentes, de la escuela regional. Al terminar la escuela regional por Sargento Cabral, bajaba a la calle Roca. La calle Roca hacia el río es el Puerto Italia, que estaba hecho todo de cemento, que se va erosionando y destruyendo. Hoy está una escuela técnica, la Pedro Ferré, una escuela industrial muy importante, así que es un barrio que va extendiéndose, la ciudad se extendió hacia la costanera norte, llamémosle así. Bueno, pero los nadadores. Y acá tenemos las picardías. A ver. Los nadadores están vinculados a la gente que se ahogaba. Generalmente los grandes nadadores, los más aguerridos nadadores, se ahogaban porque desafiaban al Paraná y se largaban a nadar sin ninguna precaución, porque las carreras de natación entre Corrientes y Barranquera eran conocidísimas. Salían todos los nadadores desde el club de regatas o desde el Yacaré, otro club de natación y de pesca. De pesca. El Yacaré estaba sobre la calle Brasil, se internaba el otro lateral de la escuela regional. Exactamente. De la escuela de veterinaria y agronomía. Se internaba y ahí estaba el Yacaré. Ese era el club, diríamos, más socialmente bajo. Claro. Porque el regata era el de mayor nivel, Angaú. Lo más granado. El club de regatas Corrientes. Era lo más elevadito socialmente. Sí, pues. En realidad era una mezcla de todo. Y salían a nadar y se ahogaba la gente. Se ahogaba porque se iban sin una canoa que los llevara o que los vigilara. Y ahí vienen las travesuras. A ver. Las travesuras, entre ellas también la de Dardo y la mía. Nosotros nos largábamos. Miren lo que nos venimos a enterar. Claro, nosotros nos largábamos en el río Paraná, por supuesto, con la prohibición total de la autoridad del club, y pegábamos la vuelta por donde está Mitre. Por la punta Mitre. La punta Mitre, sí. Y ahí le pegábamos la vuelta. En el medio estaba un buque viejo de la Segunda Guerra Mundial, el Itapúa, que tenía unas cadenas tremendas, y estaba allí como una boya. Y ahí nos prendíamos en la cadena y después volvíamos. Lógicamente, dábamos la vuelta, dábamos por detrás del dique, llevábamos a hablar del dique,
y entrábamos donde desemboca el arroyo Poncho Verde. Un día, por supuesto, un señor Modesto, que era el cuidador ahí del regata, le avisa a nuestro padre. Los tres andábamos haciendo esa barbaridad, porque era una barbaridad, eso no hay que hacer. Y nos estaba esperando, y nosotros flotábamos. Comité de bienvenida. De recepción. Sí. Papá ya había sacado una rama de sauce, la había pelado, y nos prometía la educación psicológica que corresponde. Que no tenés ninguna secuela. Claro, ninguna, no hay secuela, no te no, quedó no tengo ninguna ningún secuela. trauma, No ningún te trauma. quedó nada, sí. Bueno, y nos decía, salgan nomás, porque van a tener que salir. Y si no, yo me voy a ir, pues yo tengo que trabajar. Sentado en una piedra, porque papá era marinero de primer nivel, navegante. Salgan nomás, porque si no salen, yo le voy a contar a Matilde. Matilde era mi mamá. Y va a ser doble, porque le voy a bajar yo y después le voy a bajar a Matilde. Hacemos un trato, salgan, digan ahora y no hablan. ¿Quién eran los tres que estaban ahí? Mi hermano mayor Lito, Sí. mi hermano menor Quique y yo. Ahí está. Salimos los tres, por supuesto, nuestra pierna quedó con unas rayas rojas y la complicidad durante un mes no podíamos ni respirar sin permiso de papá y nunca más nos largamos a nadar. El río Paraná supo consumir a los seres humanos correntinos. Lo que es más, había un antiguo lugar ahí frente al turismo llamado el Arbolito de la Muerte. Sí, señor. El Arbolito de la Muerte, se tiraba la gente ahí, pero iban a desafiarle al río ahí y ahí se ahogaban. Por eso se llamó el Arbolito de la Muerte. ¿Qué era el dique? El dique era un antiguo buque de reparaciones de barcos en el Pacífico o en el Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial. Nosotros compramos toda la porquería europea porque teníamos que comprar por obligación a nosotros. Este dique se hundía, estaba bien frente al mirador, desembocadura del arroyo Poncho Verde. Sí, al lado del regata. Exacto. Se hundía con motores. Subía al barco a reparar, después emergía. Eso era todo un espectáculo. Todo el mundo, cuando iba a hacer eso, nos íbamos a mirar. Arreglaban como el una barco. esclusa, como una esclusa. Como una esclusa. Salía el agua y quedaba la embarcación adentro del barco. Subían los soldadores, etcétera. Inclusive en algunos casos intervenían los buzos, esos buzos con escafandra, con pie de plomo, etcétera. Se lanzaban ahí para hacer las operaciones. Toda una historia cuenta el Paraná. Y se navegaba en el arroyo Poncho Verde cuando estaba crecido. Que el arroyo Poncho Verde, cuando crecía, subía hasta el nivel de unos 4 metros, subía. Traía todo el agua de desagüe del río Paraná. Y los que vivían en las escaleras que se formaban de tierra en el arroyo Poncho Verde, alzaban sus cosas y quedaban a la vera del arroyo, sí, pues. Hasta que se desagotaba. Después bajaban otra y vivían. El arroyo Poncho Verde, para cruzarlo, que aportaba el Paraná, había que cruzar en puentes que parecían esos puentes de Tarzán, para que te imaginen, de 2 piolas y tablitas. Porque el único cruce que tenía oficial el arroyo Poncho Verde serían 2. Uno en donde está el tenis club. Sí, señor. Y otro, el puente de la batería. A la entrada del Parque Mitre. Exacto, puente de la batería, que nos recuerda a la batalla de batería, una sangrienta batalla terrible, el 25 de mayo de 1865. Terrible. Bueno, el río Paraná veía navegar todo tipo de buques. Se hacían carreras de chalupas. Esas canoas de los barcos transatlánticos, aparecía por ahí un barco de gran porte, bajaban las chalupas y se corría carreras de chalupas. Uno de los grandes remeros era un señor que le llamaban Satanás, un gran pianista, que vivía en La Rosada, en la esquina de Mendoza y Placio Martínez. Porque el barrio de La Rosada se llama La Rosada por esa casa, para que los correntinos y los litoraleños sepan por qué se llama. Este aquí que ganaba eso. También fue escuela
de grandes navegantes de piraguas, o sea, las canoas de madera que se fabricaban en Corrientes y competían en carreras de tipo canadiense, tipo inglesas, esas que vemos nosotros en todas las películas. Nosotros teníamos grandes remeros acá, el simple, el doble, el par doble, etcétera. Teníamos grandes navegantes, teníamos grandes carreras de veleros, las carreras de veleros que tenían que ir dando vuelta al río Paraná por las boyas y a ver quién hacía. Pero después todo eso, Quito, se le dio la espalda al río durante mucho tiempo. Se le dio la espalda. La ribera, salvo la costanera, ¿no? Sí. La ribera que va después de, vamos a llamarle, de Regata, Puerto Italia, El Pasito, sí. Todo el Bajo Pujol, Sol de Mayo, se volvió una zona ribereña, periférica, postergada. Sí. En vez de... Aparecieron las lanchas modernas. Y la lancha moderna la compra cualquiera. Y cualquiera se larga en una lancha moderna sin reunir los requisitos necesarios que exige la Prefectura Naval Argentina. Entonces, ¿qué ocurre? Se largan y se producen accidentes. Ya hemos visto miles de accidentes, gente que queda al garete, es decir, que queda sin motor y no sabe para dónde ir o cómo venir. Bueno, todo eso se da en el río Paraná. Hemos perdido esa genialidad de respetar al río y de aprovechar el río. Dardo, realmente, te sumás a esto porque vos naciste en Esquina. También el río Paraná. Que cuente sus anécdotas. El río Paraná. Si se da la también, oportunidad, contaré. No, cuente. Ahora le desafío. Parece el padre. La historia. Señora Carlina, si no cuenta, cuento yo. A ver, ¿cómo es la historia? No, hablemos de que el Paraná le da una connotación especial a las ciudades. Corrientes mismo, vemos el mapa urbano de Corrientes como un gran embudo que se centraliza en el puerto, porque el puerto era el corazón y el cerebro de Corrientes. Y después como que una gran telaraña se va... En realidad era de todas las ciudades que tenían puerto, digamos. Desde luego. El puerto era el punto. Es el caso particular de Corrientes, que también muestra esa personalidad con lo que acabamos de escuchar en la vida cotidiana de los correntinos, y que el doctor Galeana fue partícipe de esa protagonista. De esa construcción de costumbres a la vera del río. Pero como bien decís, es una condición natural de todas las ciudades que están a la vera del río y muy particularmente en nuestro caso a la vera del Paraná. Yo no tengo esta experiencia próxima de lo que ha ocurrido en la ciudad de San Juan de Vera, las Siete Corrientes, sino tengo la experiencia de donde yo nací y crecí, que es Santa Rita de la Esquina del río Corriente. Así, Esquina, y hago una pequeña referencia para hacer también un parangón de cómo fueron estos pueblos, desde el mismo momento de la fundación, que tuvo una particularidad. Su fundación no es una fundación formal, normativa, legal, preestablecida, como fue Corrientes, por ejemplo, o como fue Bellavista en el siglo XIX por una disposición directa de Pedro Ferrer. Santa Rita de la Esquina fue una posta de correo vinculada tanto a los caminos de tierra como al puerto, al río, porque el río era el principal camino, tanto de aprovisionamiento, en el caso de Esquina era posta, es decir, de aprovisionamiento de caballos, pero también fue puerto. Y no fue una fundación específica, sino fue formándose el caserío en derredor. Un asentamiento. Y posteriormente, con el tiempo, se fue diagramando con diversos gobiernos a principios del siglo XIX, dándole un ordenamiento urbano que le daba espíritu y aire de ciudad o de villa. Pero nació así y fuertemente vinculado al puerto. Y el siglo XIX fue para Esquina, y voy a contar el caso particular porque el que conozco como característica de una ciudad del interior vinculado al puerto, miraba al Paraná. Si bien Esquina, detalle, no está sobre el río Paraná, sino es el
puerto que está sobre el río Corriente, y el río Corriente tiene una desembocadura muy próxima en el río Paraná. Aún más, en las guerras civiles estamos viendo que el punto de Esquina como puerto fue determinante, fue muy importante. En las propias guerras posteriores, como fue la guerra contra el Paraguay, el puerto de Esquina fue el primer lugar de asentamiento en donde los buques que venían de Buenos Aires hicieron puerto para desembarcar las tropas, bajaban las tropas, se organizaban las tropas para después hacer el avance de vanguardia del ejército, que se uniría con el ejército grande que venía de los otros batallones con el comando de Mitre, y llegarían a la expulsión total de los paraguayos en la provincia. Entonces estamos viendo que los puertos del interior también adquieren su importancia política e institucional. Y ni qué hablar de la cuestión económica. Era el punto de salida, no sobre todo el ingreso, sino de salida, la salida de la producción local. ¿Y la producción local qué era? La producción agropecuaria. Cueros, naranjas, frutos de la tierra, aquello que realmente producía y daba vitalidad a la economía de la región, salían por esos puertos, que por supuesto, insistimos, como decíamos en el programa anterior, el viaducto, el camino más económico por el cual esta producción podía ir a puertos aguas abajo. Y fue tal la importancia de los puertos de estas ciudades en aquel proceso del siglo XIX y aún más entrando el siglo XX. Esta intercomunicación de puertos correntinos entre sí fue determinante, de la comunicación de puertos con otras provincias y con Buenos Aires también, a tal extremo que se va a producir un acontecimiento importante en la historia del puerto de Esquina, que va a ser durante la segunda presidencia de Irigoyen, en donde se va a canalizar la unión del río Paraná con el río Corrientes algunos kilómetros antes de la desembocadura de este último en el Paraná, con el solo fin de que los barcos que navegaban el Paraná entrasen directamente en un canal y desembocasen directamente en el puerto de Esquina. Este canal, que actualmente existe, está ubicado perfectamente delante del puerto de la ciudad de Esquina, se conoce como el canal Torello. Torello era el ministro de Obras de Irigoyen, que a través de su gestión se consiguió y se hizo este canal. Ese canal cambió la vida de la navegabilidad de la región. Imaginémonos, antes había que, para llegar al puerto de Esquina, hacer todo una maniobra dentro de un gran rompecabezas de ríos, riachos que desembocaban, y porque el río Corriente no desemboca directamente en el Paraná, es como que se abre como en un gran delta y entra en diversas filtraciones dentro del Paraná. Y con este canal Torello le va a dar una presencia y una agilidad a la navegabilidad de gran importancia. Y bueno, este es un ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo los pueblos, las ciudades, los puertos a la vera del Paraná tuvieron un rol importante en esta construcción naviera de la región. Todos los puertos, todas las localidades, a mí me tocó recorrer, esto nunca le conté, sí, pero me tocó recorrer cuando tenía 20 años, hicimos un grupo de chicos en piraguas canadienses, de plástico, de fibra de vidrio, y vinimos desde Cataratas, Puerto Andresito, hasta Corrientes, en plena época del proceso militar, me acuerdo, y en ese momento estaba el ministro Ciris Dalvi Marcelo Feu, era el ministro de gobierno, y con una carta de él al prefecto del Paraná Superior, que era Iguazú, que llegaba hasta Itaibate, su jurisdicción, Paraná Superior, pudimos transitar en esa época, venir en las piraguas. Bueno, a mí la parte de Misiones me tocó transitar por tierra, me tocó con una camioneta ser el aprovisionamiento de mis compañeros que iban en
en las piraguas, ¿no? Sí, señor. Me permitió conocer que cada localidad de Misiones tenía lo que se llamaba un puerto, pequeño puerto, o en algún defecto un club de pesca, digamos. Y lo mismo también pasa en Corrientes, digamos, donde no había un puerto propiamente dicho como puerto, siempre había un club de pesca. Y la actividad fundamental del río Paraná en las localidades del interior, donde ante la ausencia, como decía este visitante alemán que había estado, de un tráfico naviero fluvial que debería ser 10 o 50 veces más de lo que tenemos, se han transformado en pequeñas localidades donde la pesca cumple un factor fundamental con el turismo, pero nunca auspiciado del Estado. Eso yo quiero aclarar. Estos son los mismos lugareños los que ante la afluencia de público que deciden venir a pescar porque ahí se saca surubí, porque ahí se saca dorado, porque ahí se saca lo que fuere, entonces empiezan el mismo emprendimiento privado dice vamos a hacer una cabaña, vamos a hacer un puerto, vamos a hacer una mejor instalación para recibir a la gente. Qué bueno sería, vuelvo a decir, siempre lo recalco, porque Corrientes tiene en el tema turismo materia pendientes desde hace mucho tiempo. La gente que ha tenido la suerte, como los que estamos acá y algunos que están mirando, de viajar un poco, sabe que el turismo es otra cosa a lo que nosotros tenemos en Corrientes. Acá no hay una combi ejecutiva que hoy podamos contratar y irnos a Liberá, por ejemplo, o irnos a Esquina, si queremos. Y si tenemos que ir a Esquina, está cortado el puente, tenemos que hacer una vuelta. Entonces yo quiero decirles que toda esta construcción que nosotros hablamos es para que todo el interior de la provincia, porque a veces hablamos de Buenos Aires como puerto, pero nosotros acá en Corrientes, capital, muchas veces cometemos el error, también con el interior, de no fomentar en las localidades del interior todas las bondades que tiene cada una de ellas, y el río es un factor fundamental. No hay persona, inclusive argentina, que no se maraville ante nuestro río Paraná. Pero hay una cosa que yo creo que tenemos que agregar antes del cierre. El invento del Club de Regatas, de las piletas con tanques de hierro que flotan y que sostienen la estructura de madera con sus bordes, son los mejores elementos que yo conocí para poder fomentar la natación, para poder fomentar el aprovechamiento del río. Evitás las piolas con lobitos, los pozos, los peligros que trae el río. Esas piletas no fueron reproducidas en ninguna parte, no vi en ninguna parte. Esas piletas fueron hechas por un genio que el Club de Regatas permite que el que va a ese club aproveche el río en toda su magnificencia. Cierto. Porque tienen pisos de madera, usted sube, está perfectamente protegido. Flota a la altura que está el río. Exacto, flota, baja, sube. Es decir, eso si colocáramos en todas las localidades, 100, en todas las localidades, 100 en todas las playas, está crecido el río, lo mismo se nada. Está bajo el río, lo mismo se nada. Ahora lo único que tenemos es un montón de arena con medio metro de playa. Cero inversión. Cero inversión. Nadie invierte, nadie se le ocurrió hacer un negocio. ¿Por qué? Porque no somos emprendedores ni somos innovadores. Copien de Regatas, ahí está. Nos vamos al corte de nuestro programa y cuando volvemos, segunda parte de este segundo programa sobre el río Paraná. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy.
Continuamos, segunda parte de este segundo programa dedicado al río Paraná. Miles de historias, miles de anécdotas. ¿Quién no las tiene, no? Dardo. Hay una referencia contemporánea y moderna del Paraná que viene a agregar un punto fundamental para Corrientes, que es Yacyretá. El rol que ha tenido la empresa hidroeléctrica, la construcción de una represa que ha cambiado, digo, no solamente las condiciones en algunos aspectos, algunos pocos aspectos de Corrientes, pero sí muchos aspectos a nivel nacional, porque una represa hidroeléctrica con esta característica, con este potencial, ha generado una transformación importantísima para el país. Y ahora nos queda a nosotros repensar la transformación que Yacyretá nos debe a los correntinos. Yo creo que esto, más que historia, es el basamento de la historia para poder comprender y defender el futuro. Yacyretá es el punto de partida con una potencialidad increíble que tiene Corrientes, y Corrientes debe reclamar aquellos derechos que todavía se le deben. En regalías, en posibilidad de construcción, en posibilidad de desarrollo de los pueblos periféricos a la represa, en donde indefectiblemente aquel espacio geográfico de generar riquezas, vemos pueblos periféricos en derredor de esa represa que todavía se le debe y mucho. Yo creo que ese rol que tiene el Paraná con la producción de esta nueva vertiente, que es la producción de energía, debe estar en el presente de Corrientes y en el futuro. Si bien no forma parte de la historia, porque forma parte de la modernidad, creo que Yacyretá debe formar parte del presente y de lo que va a ser la historia en los correntinos. Pero tiene que ver, Dardo, porque contaba Quito que en la zona de Ituzaingó, donde estaban los famosos rápidos de Apipé, que incluso había una hostería frente a los rápidos de Apipé, que era la familia Magri, creo que la encargada de regentear esa hostería, que tuve la oportunidad de conocer, y uno dormía en esa pequeña hostería ahí al lado del río, con el ruido permanente toda la noche de los saltos. Permitió que se instale Yacyretá. Yacyretá es, para empezar, la represa más grande que tiene la Argentina. Es para mí una materia pendiente que tenemos, como decís vos, la reparación histórica y las regalías que le corresponden a Corrientes, que fueron lamentablemente desviadas muchas a Misiones y a Posadas, que uno que conoce recientemente Posadas o Encarnación, ven la transformación de estas dos ciudades que han llevado en esta década pasada, digamos. Sería bueno, por ejemplo, que se habilite el puente, que está arriba de la represa, y que por una cuestión de seguridad nacional nunca se habilitó el paso, por ejemplo, Ituzaingó a Yolas. Eso está previsto, sin embargo, nunca se hizo. Tampoco se le dio, un poco parafraseando lo de Quito, las parcelas. Había un proyecto de darle parcelas sobre el lago de Yacyretá a clubes náuticos, tanto de Posadas Misiones como de Corrientes capital y del interior, para que tuvieran sus parcelas y se pudiera hacer navegación a vela. ¿Vos te imaginás un espejo de agua como ese, que creo que es 5 veces la ciudad, y Gran Buenos Aires tiene el espejo de agua de Yacyretá? Son materias pendientes que hasta los mismos clubes tienen que gestionar, porque hay una cosa también, Quito, que yo veía... Queda pendiente la canalización de agua para los campos, y que esas aguas no estén estancadas, sino que sean campos mucho más productivos. Estudios de factibilidad que están de factibilidad y ya concretos de posibilidades que se puedan hacer y no se han hecho, en donde Corrientes puede recuperar como tierras productivas miles y miles de hectáreas. Te quiero contar, porque tuve la oportunidad de conocer en detalle, mi padre trabajó ahí, había un proyecto complementario que estaba en Itatí, que era un sistema de desvío del agua en caso de inundación y de riego, que no se completó, por ejemplo,
Ahora se está hablando de añadir más turbinas, el brazo Añacuá se llama, un sector que se va a añadir. Pero lo que quiero destacar acá, y lo más importante, es fíjense ustedes cuando hablábamos en el otro programa de los emprendedores como Gaboto, que le llevaba a conocer en ese momento del mundo ser aventurero, ser emprendedor, gestionaban sus propias cosas, como fuere, a favor de la corona, sí, porque hacían negocio, porque eran empresarios. Ahora, ¿cómo nos falta ahora ese espíritu emprendedor? Si hacemos una comparación, un confronte entre la ciudad de Posadas, sí, y la provincia de Corrientes, lo que Yacyretá invirtió en Posadas se habrán hecho, nosotros con Dardo observamos tomamos una muestra variable histórica de 10 años atrás. 10 años atrás. Crecieron barrios nuevos, todos asfaltados, todos iluminados, todo. Una luz extraordinaria, una costanera de kilómetros. Bueno, en Corrientes no hay una vereda. Sí. Ituzaingó no tiene cloaca, no tiene asfalto, no tiene vereda, no tiene costanera, no tiene nada. Corrientes hizo el peor negocio de su vida con Yacyretá. Perdió sus grandes fábricas, sus grandes productoras de piedra. Ahí estaban las grandes empresas de piedra que proveían a toda la República Argentina de la piedra para la construcción de caminos. Ahí estaba Ecominera, Sociedad Anónima, etcétera, etcétera. Yo conozco perfectamente y de primera mano la fuente de todo esto, porque interviene en los procesos de expropiación de esas grandes empresas. Esas grandes empresas nutrían de trabajo y nutrían de riqueza a la provincia de Corrientes. Hasta el mismo lago, la mayoría, la extensión, tome Posadas, donde dice acá empieza Corrientes, hasta Ituzaingó son creo que 60 kilómetros. 80 kilómetros. 80 kilómetros del lago les pertenece a las Corrientes. Es decir, que nosotros somos los únicos perjudicados que tenemos la energía más cara del país. Cuando de Yacyretá tendría que bajar una línea directa, sí, señor, sin ir hasta Rosario para que administre, no distribuya y nos mande a nosotros cuando quiera la energía. No puede ser que nosotros los correntinos no tengamos un gobierno que se plantee acá, o rompemos relaciones con ustedes o hacemos algo, pero tenemos que hacer algo. ¿Cómo no vamos a tener nosotros energía y vamos a tener la fuerza la energía para la instalación de todas las industrias? Por supuesto, la instalación acá en nuestro suelo. Bueno, pero no vamos a llorar sobre esto. Otra gran construcción, el puente que sacó, y vamos a hablar de eso, voy a hablar después. Después que Dardo cuente su anécdota con el río. Vamos, Dardo, porque me está reclamando. Bueno, así le pasamos de los amigos. Así le pasamos la posta. Sí, pero yo también cuente algo anecdotario, ¿no? A ver. De la vida de uno. Realmente cuando uno es adolescente y en la juventud, el apego con las cosas cotidianas, y específicamente el río, es muy fuerte. Sí. Y en otras oportunidades le comenté al doctor Galeani, y ahora me invita a que cuente estas oportunidades. Uno, cuando en la adolescencia, era muy apego a las cosas del río, de la pesca, de andar con los amigos. Y hubo una temporada, una época en donde nuestra diversión, nuestro gusto era cruzar a nado el río Corriente. Pero el río Corriente es un río manso, no es el Paraná, y como bien decía el doctor Galeana en entradas anteriores, hay que respetar el agua, hay que respetar el río. No tiene agua. Exacto. Así decían siempre, ¿no? Así es. Pero tiene esa atracción de cruzar el río, de estar en el río. Y una de las referencias más queridas que uno tiene en la juventud es el apego con el río, de andar en canoa. Y en este caso nosotros cruzábamos el río, pero cruzábamos solos, los amigos, éramos 2 amigos, pero no cruzábamos solos, cruzábamos con un caballo y un perro. El caballo era de mi amigo y el perro también, y es como que íbamos
Cruzábamos el Corriente, íbamos a las islas del Corriente, bordeábamos el canal Torelo y veíamos el Paraná cuando el Paraná se juntaba con el Corriente y el agua azulada del Corriente se mezclaba con el agua borrosa del Paraná. Y bueno, y esas aventuras de ir, solamente de ir por ir, no por nada en particular, dentro de un marco también de gran parte de inconsciencia nuestra, sin avisar a nadie, sin que la prefectura nos vea, cruzar el río y andar por la isla, buscando nadie sabe qué, pero el solo hecho de estar varias horas y regresar a la tardecita. Fue honesto, doña Carlina, fue honesto. Bien. Cumplí contando. ¿Dónde aprendiste a nadar? ¿Fuiste a algún club a aprender a nadar? No, yo aprendí desde... ¿Autodidacta? Teníamos en esquina hace muchos años, abrió una pileta de natación de un profesor de educación física que enseñaba a nadar a los chicos. Y ahí fui, mi mamá y mi papá pudieron la posibilidad de mandarme y ahí aprendí. Por supuesto, aprendí, pero después las mañas las adquirí en el río. Por supuesto, yo aprendí en el tenis club a nadar, muy importante esa nadar. ¿Y vos? No, yo aprendí en el regatas. En el regata. En el club de regatas y lógicamente ahí mi mamá, que era una gran nadadora, y papá, que era otro gran nadador, aprendimos. Porque recordemos que el río Paraná también nos trae un recuerdo maravilloso. Yo dije el puente. Sí, señor. Cuando el puente nos solucionó, el 10 de mayo de 1973 se inaugura. Antes de la segunda vuelta de la elección que da el triunfo a Fejuli y que la provincia de Corrientes fue la única que fue a la segunda vuelta, el puente desplaza dos elementos muy queridos para la provincia de Corrientes. Desplaza la balsa que canta el himno de la ciudad de Corrientes. Esa balsa, eran dos, una más grande y una más pequeña. Eran balsas a motor, lógicamente, venían hasta el puerto, bajaban las chapas para el acceso a la balsa, iban distribuyendo los camiones y los vehículos, todos. Cuando se llenaba, se levantaba la tapa y partía la balsa. Desde el puerto y desde la galería del puerto, ya al costado, digamos, en la parte principal del puerto, salían los vaporcitos. Sí, señor, me acuerdo, yo he ido en los vaporcitos. El vaporcito, el agua estaba ahí al alcance de la mano. Tenía unos salvavidas totalmente vencidos, o sea, si el vaporcito se hundía, usted era más o menos boleta. ¿Qué pasaba con el vaporcito y qué pasaba con la balsa? Cuando había tormenta, toda la gente que se trasladaba del Chaco hacia Corrientes y de Corrientes hacia el Chaco, que paraban Barranqueras. En Antequera era la balsa. La balsa. Y el vaporcito en Barranquera. Entonces se bajaba. A veces también la balsa iba a Barranqueras. Ah, también. También iba a Barranqueras. O sea, ahí te recibía un malón de mosquitos. No había estructura portuaria, lógicamente, eso era igual que Antequera, era igual, hasta ahora. Y la gente que venía o iba tenía que quedarse del otro lado, y acá en Corrientes tenía que quedarse los estudiantes de Derecho, la experiencia de los estudiantes de Derecho. La gente que cruzaba, se desataba una tormenta a la noche o viento fuerte, no salía el vaporcito ni salía la balsa por precaución, por supuesto, naturalmente. Y la gente tenía que buscar espacio donde quedarse, porque no había una gran hotelería. Estaba el Hotel Colón, en la calle Rioja. Frente al puerto. Digamos, entre Placio Martínez y Quintana, que tenía 3 anexos. Generalmente, los estudiantes que venían del Chaco se hospedaban allí, o en un hospedaje que era medio general, el Bar Florida. Rioja, esquina Placio Martínez. Allí se quedaban. Por la calle Vera había unos bodegones españoles, donde por poco dinero desarrollaban un guiso extraordinario, unas comidas extraordinarias. O sea, era la zona de los antiguos hoteles y hospedajes del puerto. Tanto es así que acá me trae un recuerdo muy extraordinario. Usted sabe, Dardo Ramírez Brache, que en 1875
cuando fue expulsada de Asunción Alicia Lins. Así es. Se hospedó acá en el puerto de Corrientes. Todos los correntinos hablan de Lisa Lins, hablan de las cautivas y de acá de la heroína y demás hierbas, pero nadie dice que acá Elisa Lins estuvo muchas horas. Tanto es así que los correntinos, los paraguayos que vivían en Corrientes, que era una gran comunidad de paraguayos, le llevaron serenata, le rindieron homenaje. Ningún correntino de estos que por ahí de repente creen que son príncipes, ningún correntino se acercó a decirle: mire, le voy a hacer una entrevista, quiero preguntarle qué pasó con esto, qué pasó con esto otro. Ahí hubo como un rechazo a esta mujer y también una omisión voluntaria en la historia. ¿Por qué? Porque si Elisa Lins, que hablaba y hablaba con todo el mundo, se ponía a contar cosas, iba a destruir los mitos de la historia correntina. Como las cautivas. Como las cautivas, por ejemplo. Ese mito Elisa conocía perfectamente bien, porque Elisa tenía relaciones con ellas. Inclusive le escribían cartas a ella. Para decir, la historia del río Paraná nos trae cuestiones maravillosas. Yo voy a recordar algo que a mí me pega muy fuerte y me pega de cerca. Sí. Un grupo de amigos bastante, diríamos, escaso de fondos, se reunieron y construyeron una lancha de madera, La Cincola. Entre ellos, uno de los socios era La Cincola se llamaba. Se llamaba La Cincola. Era una lancha marinera extraordinaria. Atrás, para compensar el peso de la proa, sí. Entonces, atrás le hicieron una heladera de cemento. ¿Qué es la heladera de cemento? Era un cuadrado con una tapa de cemento y tapa de hierro. Allí se compraba el pedazo de hielo. Claro, la barra. La barra de hielo. Los pedazos de hielo se le ponía serrín y sal, y ahí se ponían las botellas de agua fresca, cerveza, vino, lo que sea. Y el motor era gasolero. Tenía un timón que desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos le obsequiaron a este grupo de amigos, porque eran muy, muy queridos. Esa lancha estaba equipada con los mejores elementos marineros. Tenía un timón que creo que habrá sido el Titanic, más o menos. O sea, un timón espectacular. Tenía, diríamos, una hélice de bronce que no tenía ninguna embarcación en la época. Bueno, La Cincola recorrió todo el Paraná. Nosotros recorríamos el Paraná, nos metíamos en el riacho Antequera, recorríamos Sí, pues, otros riachos. hermoso. Toda la costa del Paraná eran yacarés, había una vegetación extraordinaria y una fauna. Los peces a la vera del Paraná eran cardúmenes extraordinarios que circulaban y dejaban dorada el agua. Era algo maravilloso. El aprovechamiento del Paraná a nosotros nos lleva a pensar que hemos desaprovechado la oportunidad del mundo y la seguimos desaprovechando. Vamos a suponer, solo así como un proyecto. A ver. Construyamos 100 o 200 piletas similares a las de regata. Coloquémosla a lo largo de toda la ciudad de Corrientes. No, y las localidades también. Con acceso, y localidades, empedrados, etc. Y demos a la explotación privada, o que la explotación privada pueda realizar esas obras, digamos, esas construcciones. ¿Cuánta gente va a ir a las piletas? Porque la pileta, el problema de la pileta cerrada es la contaminación. Usted se mete en una pileta y no sabe qué comino. Sí, hay que poner el agua, el cloro. Y hay que poner cloro, y hay que el mantenimiento. El mantenimiento es costosísimo. Entonces, esas piletas están en la corriente. Circula el agua. Con un cuidador, usted tiene todo, no necesita mantener el agua es pura. Está perfectamente habilitada para que usted nade. ¿Cuánta gente? Ese tipo de cosas tenemos que hacer. Acá frente al puerto, está el puerto,
Hay zonas maravillosas donde puede haber una pileta, vos te vas a la tarde. ¿La misma playa? En la misma playa, Sí. donde están las playas y donde no hay playa también. También. Esa es la gran ventaja de la pileta. Que con un puentecito... Con un puentecito, directamente, con un puente que se pueda extender y, Sí, como son. y contraer, digamos. De esa manera fomentaríamos el turismo. La gente sale, se va, nada un rato, viene. Eso tenemos que aprovechar. Y es simple. No estoy diciendo que hagamos un puente parabólico. No, simple. Yo quiero agregar a lo que dice Quito, que contaba recién lo del lago en Salta. Voy a contar una experiencia cercana. Hace poco una amiga mía viajó a Egipto y me contaba que el Nilo tiene unos cruceros de 3 o 4 pisos planos, que con una calidad en su construcción, todo madera, los camarotes muy cómodos con baños. Tiene un montón de cruceros que no trabajan, pero tiene otro que están a la vera amarrados, pero tiene otro montón que sí trabajan. Y vos tomás, por ejemplo, el crucero, por decirte, en el Cairo, y te lleva hasta Luxor. Yo pienso, ¿cómo Corrientes no tiene, por ejemplo, un crucero que uno tome en el puerto de Corrientes y se pueda bajar en el puerto de Asunción? Y eso que el Nilo es más largo que el Paraná, pero no tan caudaloso como el Paraná. Exactamente. Todavía es mucho más caudaloso. Te quiero decir, ¿cómo no hay un crucero que vos te tomes? Hay una esclusa de navegación en Yacyretá, ya que hablamos de Yacyretá, está la esclusa de navegación que permite al barco entrar en el nivel del río y salir en el nivel del lago, sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, todas esas cosas nadie las ve, nadie las aprovecha. Ustedes saben, hoy por ejemplo en los diarios uno ve y dice vuelo directo a Asunción de una aerolínea. No es barato, no es barato. Son 6.500 pesos aproximadamente, que no es barato. Pero aclaremos que si es de ida y vuelta son 3.000 y pico de pesos. Por eso, aclaremos. Claro, es 6.500 ida y vuelta. Martes y vuelve jueves, 3.000 y pico. Lo mejor que hay. Bueno, está bien, pero ¿y por qué no un crucero o que vos te tome acá? ¿Cuánto puede tardar Asunción? ¿Un día? No, menos. Horas. Horas. Por eso te digo, y nosotros tenemos la facilidad, tenemos un puerto espectacular y no se aprovecha. El vaporcito nunca debería haber dejado de existir. Y la balsa tampoco. Porque hay lugares donde hay puente y se mantiene el servicio de balsa y se mantiene el de vaporcito. En toda Europa, en Suecia, Noruega, Estados Unidos. Hay ferry y hay los vaporcitos y hay las balsas. En San Salvador de Bahía, Brasil, hay barcos piratas que se suben por la escalera de piola y te pasean por las islas. Además, la sensación de la navegabilidad no puede ser cambiada por ninguna. No. La navegación es algo muy particular. Pero aparte el paisaje cambia permanentemente. Vos te ponés en una baranda, en la cubierta, y vas mirando nuestro paisaje, que es todo espesura, que es subtropical, es para disfrutar. El ferry, cuando pasaba de Posadas a Encarnación para unir Buenos Aires con Asunción, con el tren ferrocarril Urquiza, que es el último nombre que tuvo, eso es una maravilla. Cuando iba subiendo los vagones al ferry y esperaba la locomotora del otro lado, es una maravilla, lo mismo que el cruce entre ríos. Bueno, mucho para hablar. Nosotros hemos agotado hoy el tema del río Paraná, que en principio era un programa, nos fuimos a 2. Vuelvo a decir lo que dije al terminar el primero. Ojalá que cuando usted pase o vea nuevamente el río, se acuerde de sus propias historias que usted vivió en el río, con sus amigos, con su familia, porque fue el cómplice de muchísimas historias el río Paraná y de mucha de la historia de nuestra ciudad y de nuestra provincia y de todas las ciudades donde se ve, en Santa Fe, Paraná, Resistencia, Corrientes, Posadas, donde llega la señal de Gigaret de nuestro canal local. Gracias, Dardo. Gracias, como siempre. buenas noches. Gracias, Quito. Nosotros nos vemos en 7 días con un nuevo tema de Haciendo Historia. Muchas gracias.